Después de un mes de constantes bombardeos, el ejército de Israel afirma que sus tropas avanzan en la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, y que las fuerzas israelíes tomaron un complejo de Hamás mientras se preparaban para atacar a los combatientes escondidos en túneles subterráneos. Por primera vez, el primer ministro israelí reveló los planes futuros de su gobierno para el enclave. Lo hizo en una entrevista con una cadena estadounidense. El presidente Biden ha dicho que Israel cometería un error si ocupa la franja de Gaza. ¿Quién gobernará a Gaza cuando esto acabe? Creo que Israel tendrá por un periodo indefinido la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que ocurre cuando no la tenemos, cuando no somos los responsables de la seguridad. Lo que ocurre es una erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar. Semanas de ataques aéreos han reducido a escombros vecindarios enteros. Las fuerzas terrestres israelíes han cortado la franja por la mitad. Mientras los combates se intensifican en el norte, Netanyahu afirma que Israel está considerando pausas tácticas para facilitar la entrada de ayuda humanitaria y la salida de rehenes. Israel resiste hasta ahora la creciente presión internacional por un alto al fuego. Una de las funciones del acordonamiento de la zona norte de la Franja de Gaza es aislar a los dirigentes de Hamás y, por supuesto, matar a los combatientes que están allí o capturarlos en algunos casos. Analistas militares advierten de que en las próximas semanas se producirán cruentos combates urbanos en Gaza. Para esta última fase, Israel ha enviado a su división acorazada 36. La División 36 tiene un poder de combate equivalente al del ejército británico, así que cuando vean las imágenes del poderío de esta artillería, se darán cuenta de ello. Estarán presenciando el poder de un ejército fuerte, moderno y bien equipado, y a su división más poderosa a punto de entrar en acción. Israel retiró sus tropas y colonos de Gaza en 2005, pero mantuvo el control sobre el espacio aéreo y la costa del territorio. Netanyahu no aclaró en qué consistía el control de la seguridad de la franja. Sin embargo, funcionarios estadounidenses desaconsejan a Israel ocupar Gaza una vez más. Y tenemos con nosotros a Adrián Krupnik, quien es doctor de Historia y también investigador de la Universidad de Tel Aviv. Tenemos desde Haifa una comunicación en directo. Profesor, muchas gracias. Y quiero partir preguntándole, hablemos por favor de la partición de Gaza y también de ese anuncio del primer ministro Benjamin Netanyahu que Israel va a controlar la seguridad de la Franja de Gaza, en sus palabras, de forma indefinida. ¿Qué consecuencias proyecta usted por esta decisión? Bueno, Jenny, lo primero que hay que decir es que todo lo que está sucediendo hoy en Gaza es dinámico y se puede transformar día a día, así que la partición de Gaza a la que te refieres es algo que tiene que ver con la realidad militar al día de hoy, pero no significa que eso vaya a seguir así en el futuro. Respecto de las declaraciones de Netanyahu, hay que tener en cuenta que el pueblo israelí le va a pasar factura por la situación que estamos viviendo al día de hoy, sea durante o después de finalizado el conflicto militar en Gaza. Así que también eso hay que tomarlo con pinzas. Y paralelamente aumentan las voces, Adrián, de quienes aseguran que la masacre terrorista de Hamás no puede justificar la masacre del pueblo palestino en Gaza. ¿Cuán grande es el costo político para Israel? Y también, ¿está acaso todo Israel dispuesto a pagar ese precio, considerando también que están aumentando los ataques contra la comunidad judía en todo el mundo, también aquí en Alemania? Bueno, déjame que te diga algo. No hay aquí una comparación de dos masacres. La imagen mundial se enfoca en lo que está sucediendo en Gaza y en los eventos del 7 de octubre, como el inicio de esta operación, pero se pierde de vista que en realidad Israel ha sido atacada también desde el norte por las fuerzas de Hezbollah y se han llegado a interceptar misiles procedentes desde Yemen por las fuerzas hutíes que también están esponsoreadas por Irán, con lo cual hay aquí enemigos formidables en distintas partes de la región para quienes Hamás es una pieza en el tablero de ajedrez y lamentablemente el pueblo palestino sufre las peores consecuencias. Respecto de la cifra de muertos,
quiero recalcar que la cifra que tú citaste, como bien dijiste, de muertos en Gaza es de acuerdo a fuentes provenientes de Hamás, que siempre suelen ser después disminuidas por las Naciones Unidas o el ejército de Israel. Por supuesto que es una tragedia humana y también es lamentable que esto sirva de propaganda a nivel mundial contra Israel y el pueblo judío, porque también está sirviendo a los intereses de países como Rusia e Irán para distraer de lo que venía sucediendo en Ucrania, la guerra en Ucrania. Uh-huh. Y se buscan muchas soluciones a nivel político y hay que hablar con los palestinos. Es una coincidencia también de los líderes occidentales que están hablando con el presidente palestino, con Mahmoud Abbas, en la Mucata, pero Abbas ha perdido toda representación entre los palestinos, muchos de los cuales quisieran incluso hoy sumarse a la guerra contra Israel. Occidente no negociará con Hamás, claro, porque lo considera un grupo terrorista, si está en la lista oficial de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Y aquí la pregunta, Adrián, por favor, ¿cómo solucionar entonces la llamada cuestión palestina sin una representación válida para todas las partes? Bueno, yo creo que tú te has referido al desprestigio de Mahmoud Abbas. Lamentablemente vivimos en una época en que son contados con los dedos de una mano los políticos alrededor del mundo que gozan de prestigio y respeto de la población. Pero, dadas las circunstancias, Mahmoud Abbas, la Autoridad Nacional Palestina e incluso segundas líneas de la Autoridad Nacional Palestina que no conocemos hasta hoy, aparecen como la perspectiva más realista y más deseable para dar al pueblo palestino algún liderazgo con el cual se pueda negociar. Pero, por supuesto, independientemente de lo que deseen los líderes occidentales, esto tiene que surgir de un movimiento al interior del pueblo palestino. Quiero recordar que los líderes de Hamás viven en Qatar. Los líderes políticos de Hamás viven en Qatar con todos los lujos mientras organizan los ataques terroristas y lo que ellos llaman la resistencia que está teniendo lugar en este momento en Gaza. Profesor Adrián Krupnik, doctor en Historia e investigador de la Universidad de Tel Aviv, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.